Muy buenos días, Mariela, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla por lo demás y para comenzar, para nosotros suena sorpresivo, pero no sé si para ustedes están o han estado bajo amenaza directa del crimen organizado los magistrados. Esta no es la primera oportunidad que tenemos noticias. Lo que sí es la más grave desde el regreso a la democracia y en general yo creo de nuestra historia constitucional, donde el crimen organizado o se desbarata un posible atentado respecto de ya lo que es tribunales propiamente tal. Nosotros tuvimos conocimiento en el año 2023 de amenazas a jueces de un tribunal de garantía, donde se arbitraron inmediatamente las medidas de resguardo, pero en este caso me parece una organización con un fin determinado y que creemos que es de ser cierto, es de absoluta gravedad. Em, Mariela, ¿ustedes han conversado respecto de, digo, es cosa de mirar lo que ha pasado en países cercanos, no al otro lado del mundo, de cómo van a empezar a trabajar para poder enfrentar el crimen organizado? ¿Con cuánto resguardo? ¿Cuánto temor? O sea, van a tener que también trabajar respecto de los temores y de las amenazas que pueden, que estos criminales pueden ejercer porque les interesa permear y amenazar, amedrentar también, ¿no es cierto?, a jueces. ¿Cómo lo ven y cómo enfrentar esta situación? La importancia, Claudia, de esto es la puesta en riesgo de la independencia judicial. La independencia judicial es una garantía para los ciudadanos que, tal como lo dice esta garantía, garantiza que los jueces adopten sus resoluciones libres de cualquier tipo de presión. Y por cierto, presiones desde la perspectiva de seguridad es de aún mayor gravedad. En ese sentido, nosotros venimos a través de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados durante años trabajando la situación de seguridad, primero de los tribunales, de su infraestructura y ahora propiamente tal de los jueces en sí. Respecto a su pregunta en cuanto a si hemos tenido algún tipo de organización, de conversaciones con de otros organismos internacionales o asociaciones gremiales de carácter internacional. La Asociación de Magistrados pertenece a dos organizaciones internacionales. Una de ellas es la Federación Latinoamericana de Jueces. La Federación Latinoamericana de Jueces tiene una comisión de Mm, seguridad ya. y básicamente para explicarle, este es uno de los puntos que también durante años se ha escuchado la preocupación que existe en la región por la seguridad de los jueces y jueces Sí. y en general de los usuarios del sistema de Pero, por justicia. ejemplo, para aterrizarlo aquí, cuando se discutía respecto del juicio de los gallegos en el norte, era un juicio muy relevante primero, por el nivel de personas imputadas, por el nivel de peligrosidad que genera esa arista del Tren de Aragua, pero también porque había preocupación por los fiscales, había temor que le estaban, pero también por los jueces. En algún momento incluso se planteó la necesidad de hacer este juicio por Zoom, no exponerlos o incluso sin mostrarse. A eso me refiero, magistrada, no solo a cómo se relacionan a nivel regional, sino que a qué medidas cree usted que tienen que empezar a tomar. Nosotros estamos facultados, la modificación reciente que se hizo a diversos cuerpos legales, en especial al Código Procesal Penal, faculta a los jueces y juezas quienes integran estos juicios de crimen organizado a adoptar las medidas de resguardo tanto respecto de fiscales y demás intervinientes, como asimismo de los jueces. Esta es una herramienta que recientemente fue eh, entregada a los jueces a través de modificación legal. Aquí nosotros valoramos al Ejecutivo que lo incorpora como indicación en esta ley que se conocía como ley de reincidencia, que modifica Ujú. diversos cuerpos legales y entregaba, perdón, estas facultades para que los jueces y juezas adoptáramos estas medidas. En ese sentido, tenemos que también hacer presente que esto es algo reciente y esto es algo que también nace a raíz de un levantamiento de información que hace la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas y Mm. también requerimientos expresos que nosotros le hacemos tanto a la Corte Suprema como al Poder Ejecutivo y también al Poder Legislativo, que son los llamados constitucionalmente a modificar la ley y o dictar leyes que nos entreguen estas herramientas para garantizar, insisto, a todos quienes
somos usuarios y también a los que trabajan en tribunales, porque la Claro. seguridad en los tribunales no es solamente para los jueces, es para los jueces, para los funcionarios, para los abogados y, por cierto, para los ciudadanos quienes concurren a tribunales y necesitan tener todas las garantías de seguridad Ujú. para que se enfrenten sus Mariela, juicios libre de cualquier tipo de presión. usted escucha a Mariela Hernández, dirigente vocera de la Asociación de Magistrados, conversando aquí con Pauta de Análisis. Eh, no es Italia, Chile, no ha pasado lo que vimos en Italia hace un par de décadas. No es México, no es Ecuador. Eh, pero ¿podemos llegar a pasar eso, donde los jueces eran asesinados, cooptados o se les corrompía con tal de influir en sus decisiones por parte, me refiero, del crimen organizado? ¿Hay una posibilidad que eso ocurra aquí? Lo cierto es que no queremos que esto ocurra. Y por eso es tan importante conversar, escuchar la experiencia de nuestros vecinos, la experiencia de la región. ¿Mm? Hoy día, el Estado de Chile está en una muy buena posición para justamente arbitrar todas estas medidas, ya sea de carácter legal, despachando las leyes, dictando las leyes para resguardar a los tribunales y, por cierto, a los jueces y juezas, pero también en ese sentido creemos que se requiere de un trabajo conjunto donde, por cierto, quienes estamos Ya. diariamente expuestos a esto, trabajamos diariamente con estas organizaciones criminales, Pero hoy por hoy no se sienten en riesgo, entonces, en términos simples. Hay cosas por hacer, sí, pero hoy por hoy no se sienten en riesgo usted haciendo su trabajo, pese a la no, amenaza del crimen organizado. pese a las amenazas, yo aquí quiero ser claro, nosotros no nos sentimos en riesgo. Pueden haber situaciones puntuales que alteren y que, por cierto, hoy día tenemos que hacer una evaluación respecto de lo que conocimos recientemente a través de las noticias por la situación de los tribunales penales en Arica. Y lo más importante, ver cuáles fueron las medidas que se arbitraron para resguardar y para evitar que estas situaciones no ocurran. Porque esto no es solamente adoptar las medidas de resguardo, también ver cómo se investiga, cuál es la política criminal que tiene en este sentido el Estado. Yo hablo de Estado, no hablo del gobierno de turno, sino que esta es una política de Estado que tiene que estar donde los tres poderes del Estado tenemos que participar, y digo tenemos porque nosotros formamos parte del Poder Judicial como la única Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados que representa a Mm, los jueces y sí. juezas. Entonces, en ese Mm. sentido, nosotros venimos trabajando porque nos dimos cuenta de la carencia de protocolos internos cuando ocurrió la situación Mm. del estallido social. Y es así que nosotros llevamos años trabajando y le entregamos recientemente al ministro Valderrama, que está a Ujú. cargo de la Comisión de Seguridad de la Corte Suprema, le entregamos nosotros como asociación un protocolo, Mm, un proyecto de protocolo para que trabajen, y también sí. hemos pedido algunas oportunidades la creación de una mesa intersectorial donde, por cierto, nos inviten a participar. Nosotros, la Asociación de Sí. Magistrados, tenemos de manera inmediata información de estas situaciones. Somos los primeros en enterarnos, por eso nos llama la atención la noticia, porque Sí. antes de que eso ocurra, se levantan alertas al interior Mm, del gremio. Y Mariela. esto que también es importante. Sí. Mariela Hernández, dirigente y vocera de la Asociación de Magistrados. La llevo también a otro tema. Lo conversábamos ayer aquí con Roberto Méndez, quien ha sido la persona que ha llevado adelante la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica. Y uno de los puntos más preocupantes, decía él, es la desconfianza en el sistema judicial. Es decir, hay como una crítica de la ciudadanía a propósito de lo que ha pasado con nombramiento de juez, el caso Hermosilla, de que aquí la justicia no está operando bien. El riesgo podría ser, ¿no es cierto?, que se fomente la autotutela, que empieza, ¿no es cierto?, a decaer el interés por denunciar los delitos, lo cual evidentemente perjudica también, ¿no es cierto?, la persecución penal, y la sensación de desamparo en la gente. Entonces, ¿cómo se hacen cargo también, ¿no es cierto?, de esta desconfianza del sistema judicial? Usted bien sabe, mejor que yo, que las encuestas reflejan una realidad del momento. Y, por cierto, el Poder Judicial se ha visto este año bastante afectado por determinadas situaciones, en especial lo que ocurrió con el sistema, el caso Audio o Hermosilla, y la vinculación directa con integrantes de la Corte Suprema.
Pero en ese sentido, nuestro llamado siempre ha sido a que las instituciones funcionan. Aquí se investigan estos hechos, se adoptan las medidas de resguardo. La Corte Suprema tomó una decisión compleja, pero de manera rápida, donde terminó removida una ministra de la Corte Suprema. Pero también nosotros queremos ser claros y categóricos que este es un porcentaje mínimo al interior del Poder Judicial y esperamos que siga siendo. La gran mayoría de los jueces y juezas desempeñan de manera leal al mandato constitucional y legal su cargo. Si aquí hay una sensación de injusticia, hay una sensación de desamparo, yo creo que hay que hacer un análisis de dónde viene. No solamente preguntarle a los ciudadanos por qué se sienten desprotegidos. Yo creo que aquí tenemos todos que hacer un trabajo y hacernos cargo de esto. Pero es importante, perdón. Si me permite, Claudia, terminar acá. Porque yo creo que la ciudadanía de repente confunde la labor del Ministerio Público, que son los que investigan, y la labor de los tribunales. ¿Qué es lo que se nos puede exigir a nosotros como jueces y qué es lo que se le puede exigir al Ministerio Público? ¿Qué se nos puede exigir a nosotros, a los jueces, dentro de las herramientas que los otros poderes del Estado nos entregan? Si nosotros tenemos una crisis, porque quiero hablar de manera transparente, hoy día nosotros creemos que si hay una crisis en el Poder Judicial, ¿y por qué existe esta crisis? Porque hay una carencia significativa de jueces y funcionarios. En los últimos 10 años se han dictado más de 50 leyes. El porcentaje de estas leyes que han venido con recursos ha sido mínima. Los tribunales de familia han sido los más afectados. Se han dictado leyes sin recursos, se aumentan las competencias, se aumenta la carga y no hay jueces para asumir, sino que son los mismos jueces, los mismos funcionarios quienes tienen que asumir esta carga. Bien. Entonces, si usted le pregunta a los ciudadanos, ¿por qué siente esta sensación de injusticia? Bueno, porque no se investiga. ¿Quién investiga? El Ministerio Público. Y hay pocos magistrados. Pero también, perdone, tenemos que cerrar, Mariela Hernández, estoy pensando en casos que han generado preocupación pública respecto a la justicia. Daniel Urrutia, el juez que, ¿no es cierto?, habría autorizado videollamadas para los reos del Tren de Aragua en el norte. Vamos al caso del juez en Ovalle, que liberó a 23 narcos. Es decir, hay también en la ciudadanía una sensación de que la justicia es distinta para unos y otros, hay una desigualdad de trato, pero también hemos tenido hacia el norte o del resto, en algunos lugares, jueces que han liberado narcos cuando estamos en plena guerra contra el crimen organizado. Y plantea dudas. Claro, entonces plantea dudas respecto de la efectividad y cómo se van a manejar los magistrados. Por cierto, es algo que también tenemos que hacernos cargo y es algo de absoluta relevancia porque aumenta esta sensación, tal como ustedes dicen, de inseguridad. Respecto al juez Urrutia, yo no me haré cargo porque el juez Urrutia tiene su agenda propia, él no pertenece a la Asociación Nacional de Magistrados y yo puedo asegurar de manera categórica que tampoco refleja ni representa a los jueces y juezas o a la gran mayoría de los jueces y juezas. Lo que pasó con el juez de Ovalle y otros casos puntuales, porque a nosotros no nos gusta ponerle nombre propiamente tal, aquí existe un sistema institucional que funciona, aquí existe un sistema de recursos donde un juez o una jueza adopta una medida en materia penal, en causas complejas. Si el fiscal no está de acuerdo, pueden apelar de manera inmediata a esa resolución. Ya. Mientras no se confirme esa resolución, esos imputados no van a recuperar su libertad. Entonces, claro, de alguna forma es fácil decir, ¿por qué el juez hizo esto? ¿Por qué hizo esto otro? Si no estuvimos en la audiencia, no tomamos conocimiento cuáles fueron los argumentos que se le entregaron al juez, cuál fue el fundamento del juez para dictar su resolución. Entonces creo que también en ese sentido, si nosotros vamos a opinar de causas puntuales, tenemos que hacerlo con absoluto conocimiento de qué fue lo que pasó realmente en esa audiencia. Muy bien, Mariela Hernández, dirigente, vocera de la Asociación de Magistrados. Le agradecemos mucho su disposición, darnos algunos minutos aquí en Pauta Análisis. Que tenga un muy buen día. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Solamente una aclaración, también presidenta de la asociación. Presidenta. Muchas gracias, Mariela. Que esté muy bien. Por la invitación. Gracias. Que gracias, Mariela. Chao. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Así es. Escucha.